Bien, entonces ya como que es toda esa deriva que plantea a partir de, como de ese énfasis que hace Fernández Porta respecto a ese nuevo cine realista estadounidense que él detecta en las producciones de muy baja calidad en términos cinematográficos, eh, mm, como más comerciales, más mainstream de la industria del cine en Hollywood relacionadas con la reflexión y la representación del paso por la adolescencia. Eh, Creo que esa deriva que se plantea, pues, permite ingresar de mejor manera a la pregunta que va a desarrollarse, va a resolverse a través de diferentes capítulos en torno a la representación del futuro, a la imaginación, en torno a lo que se considera futuro en el capitalismo tardío, la manera en que por supuesto se representa la destrucción última, el apocalipsis, cómo se imagina el apocalipsis y la pregunta subsecuente, como bueno, después del apocalipsis, ¿qué? Desaparece la especie, no hay esperanza para nadie, hay un renacer, ese renacer va a ser maquínico, va a ser digital, va a ser cyborg, va a ser completamente ajeno a la existencia de nosotros como los parásitos que llevamos a la destrucción de ese escenario. En fin, hay como que se integran múltiples reflexiones y preocupaciones sobre el devenir de la especie misma, también en ese enlace me gusta como Fernández Porta ofrece elementos para acercarnos a la interpretación de la historia del arte, que ya habrían sido ideadas desde vanguardias como la futurista italiana más recalcitrante, más autoritaria, más fascista, que de hecho acompañó el proyecto de Benito Mussolini y que en gran medida trataba de imponer un ideario de, de adoración, yo creería incluso de adoración a nivel de lo sexual con la máquina, donde eso no lo voy a trabajar tanto, pero si ustedes siguen la recomendación que hace Fernández Porta, donde, por ejemplo, él va a resaltar la lectura de las novelas más comprometidas de James Ballard con la ciencia ficción y por otro lado también va a funcionar, también podría, perdón, funcionar esa reflexión revisando la obra de autores como David Cronenberg. Eh, Simplemente por no dejarlo pasar, visionen, porfa, Videodrome, otra vez, damas, trigger warning, hay escenas explícitas de agresión contra mujeres, entonces creo que ya después de haber visto Almuerzo Desnudo, creo que ya nos queda claro como la orientación de la misoginia de David Cronenberg, ¿no? Entonces, la deriva de la interpretación y la cancelación de esa película puede darse por ahí. Además de presentar ese contenido misógino y de ese contenido explícito de violencia inicial contra el cuerpo femenino, Videodrome también va a presentar, y aquí Fernández Porto lo va a utilizar incluso como va a establecer una narrativa en torno a esa película como uh, ¿qué podría decirse? Como una reflexión en torno a la transposición entre la producción del cine en cinta, del cine en celuloide, del cine en sala oscura, a el video, es decir, la televisión, con sus facilidades de transmisión, almacenamiento de la información, rapidez, sobre todo aceleración, velocidad en la transmisión de la información y el desarrollo, la inclusión de una nueva serie de códigos que habrán de afectar la producción de arte contemporáneo, la reflexión respecto a la cultura contemporánea, la reflexión respecto a nociones de futuro y digamos que ahí ya si ustedes
buscan Videodrome en canales como Subhuman, pues que básicamente es el canal donde les estaba la otra película de Cronenberg que les pedí que vieran. Pueden ver en los comentarios cómo en Subhuman se presenta, se sube la versión de Criterion Collection, donde básicamente hay como comentarios de David Cronenberg y también se añaden como comentarios respecto a la película misma por parte de personas del campo artístico vigentes de su momento, pues. Y me llama la atención por lo exagerada, aunque por las relaciones que se pudieron establecer, me llama la atención la declaración que haría Andy Warhol en su momento respecto a Videodrome como la naranja mecánica de su época. Entonces, si Stanley Kubrick produjo la naranja mecánica para interpretar la sociedad del capitalismo tardío que se estaría desenvolviendo en la década de los 70, Videodrome sería su respuesta en la década de los 80. Por supuesto, eh, va a envejecer mal, sin embargo, no se pierdan en las calidades formales de los efectos especiales. Es decir, les pido porfa que no la miren como personas educadas en el HD de 2000, de la década de 2020, sino que le concedan la gracia y le concedan, sí, como una atención tierna a los efectos especiales que son sí demasiado precarios, pero que creería yo en su precariedad también dan cuenta como de la tensión otra vez que va a aparecer ahí, que va a aparecer en mi clase, que va a aparecer en el discurso de Fernández Porta, que refleja nuevamente David Cronenberg la tensión entre el sujeto que es cuerpo y carne, que es vísceras, que es fluidos, y la máquina más la cierta ética maquínica que se va a derivar de engranajes, superficies lustrosas, cromadas, brillantes, duras, que al relacionarse con la carne o la cortan, la sajan, la masacran o en algunos casos se integran con ella y generan nuevas hipótesis, creo yo. En el caso de Videodrome, me parece que una imagen que puede redondear esa reflexión sería la hipótesis planteada en términos de forma. En el caso, aquí vendría a ser la hipótesis del videocassette de carne que se inserta en el humano para hacer que el humano actúe de cierta manera. De hecho, en la traducción van a hablar de programación. Creería que la idea no es tanto programar al humano, no estamos en el entorno de lo digital, sino estamos en el entorno de lo aún analógico. Cinta se pone en dispositivo para ser reproducida a través de pantalla. Eh, Creo que esa es la metáfora que transmite Cronenberg respecto a la cinta de videocassette que se inserta en el cuerpo de la persona para que la persona realice ciertas acciones, podría transmitir de cierta forma un juicio, creo yo, moral incluso, respecto a los efectos que la tecnología tiene sobre sus usuarios y lo que les lleva a hacer. Algo así como reemplazar a Dios o a un gran otro que nos ordena qué hacer por el dispositivo tecnológico que además lo insertamos a placer, lo ponemos a placer dentro de nuestra fisiología. Todas las derivas que ustedes quieran respecto a las redes sociales, los celulares, andamos pegados a ellos, etcétera, podrían aparecer acá. Ahora bien, voy entonces a pegarme entonces ya al texto de Porta, básicamente respecto a, insisto, la lectura que él va a dar sobre la innovación técnica, las imágenes de futuro y la manera en que las artes y la cultura se van a relacionar con estas transformaciones. Respecto a lo que él llamará teleología de la actividad creativa, él va a hablar de cómo en la retórica afterpop, dentro de la literatura, dentro del cine e incluso dentro de las artes visuales, las nuevas tecnologías van a adquirir un carácter retórico. No es simplemente que aparezca la nueva tecnología y se la asuma como una posibilidad de
representar de manera novedosa lo que se mira, sino a la nueva tecnología se la asimila a partir sobre todo sí, de una serie de interpretaciones. No es simplemente que yo pase de pintar al óleo a utilizar video para hacer una producción visual, audiovisual, de hecho. El hecho de pasar al video va aparejado con una serie de discursos que lo avalan, avalan la decisión, avalan el desarrollo tecnológico que se supone se está dando allí, y en muchísimos casos me atrevería a pensar en el arte contemporáneo colombiano de la década de los 90 incluso, se va a tomar como una lógica de reemplazo. Óleo igual pasado, video igual futuro. Igual presente que da imagen del futuro. Óleo igual técnica a ser superada. Video igual técnica a ser asimilada, incorporada y replicada. En ese sentido me refería a esa historia apócrifa del arte contemporáneo colombiano. Durante la década de los 90 circuló de manera paranoica entre los artistas, sobre todo viejos, es decir, artistas que ahorita estarían en mi rango de edad, artistas de etapa intermedia, de 40 años en adelante, respecto al supuesto reemplazo que habrían de sufrir los pintores gracias a la incorporación de prácticas de videoarte, videoinstalación, etcétera. Y como esa paranoia habría llevar a ejercicios, creo yo, bastante fallidos, como el que realizara el hijo de Marta Traba. Ahora me estoy confundiendo si es Gustavo Fernando. Lo acabo de. Tengo ese lapsus. Gustavo Salamea, creo. Ok. En el premio Luis Caballero, donde básicamente lo que quiere hacer este autor, un sujeto que venía trabajando desde muchísimo antes en procesos gráficos y pictóricos que inicialmente eran bastante adecuados respecto a la pertinencia de su discurso, era básicamente como arte político de movilización, perdón, tendente a la movilización, producido en la década de los 70, pasó a un intento de representación de Gustavo Salamea, se llama el caballero, un intento de representación de ni siquiera de representación, un intento de acercamiento a las prácticas pictóricas que triunfaron en los 80 a nivel global, tras vanguardia y neoexpresionismo. Entonces, Salamea pasa a hacer unas muy buenas pinturas, Gustavo Salamea pasa a hacer unas muy buenas pinturas relacionadas con la interpretación política de su contexto, incluso del contexto urbano de Bogotá como tema, pasa a hacer unas papayas, unas naranjas, unas frutas gigantes que no sé qué putas, qué te pasó, y en ese tránsito, cuando llega entonces a su postulación, a su presentación en el premio Luis Caballero para la segunda versión entre 1999 y 2000, Salamea se arroja al precipicio de la videoexperimentación y lo hace pésimo, o sea, le sale con las patas. Eh, la, la ocupación del espacio, el uso de las proyecciones, el uso de las pantallas, la integración, pintura, imagen en movimiento era bastante ingenuo y bastante precario. Creo que esa es una demostración de ese fracaso y de esa respuesta paranoica a la innovación tecnológica. De hecho, si ustedes encuentran el cataloguito publicado en relación con esa exposición, podrían notar cómo Salamea retoriza, interpreta, no discute, porque en este campo artístico nadie le discute a los artistas en plena exposición. Discutir es agredir y es hacer bullying, pero él no propone una discusión más que un soliloquio respecto a la manera en que entiende el uso, la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica contemporánea, no defendiendo el hecho de me siento superado por el uso de ciertas tecnologías, debo actualizarme apresuradamente para realizar mi intervención, que es lo que yo entendí cuando vi la muestra, sino más el hecho de que en la incorporación de las nuevas tecnologías aquí sería Gustavo Salamé en primera persona, estoy realizando una lectura consciente de las transformaciones que se dan en mi contexto cultural para hacer más pertinente mi práctica. Grave problema. Salamea no entendió que
la incorporación de tecnologías no mejora, no actualiza necesariamente los resultados de las indagaciones visuales. Con pintura al óleo, con un procedimiento de varios siglos de existencia, es aún posible en la época de la ya proliferación de pantallas o de la, en la época en que se está anunciando la invasión de lo digital, aún la pintura al óleo podría presentar reflexiones pertinentes. No es necesario meterle una pantallita a una tela para decir ahora soy contemporáneo, ahora soy actual. Pero bueno, eso se dio en el campo artístico local hacia esa década. Entonces, respecto a esta teleología de la actividad creativa, de esa tendencia a un supuesto desarrollo en el devenir de la producción visual, la incorporación de las nuevas tecnologías, diría Fernández Porta, va a darse no de manera silenciosa, sino más de una manera alaracosa, incluso diría yo como cantaletuda, respecto a la forma en que se asimilan esas tecnologías y por otro lado se las interpreta en su proceso de asimilación. Entonces lo que va a decir Fernández Porta que me parece adecuado es que ahí se puede abrir un campo de batalla para interpretar, para reconocer, para ver como un reforzamiento de la actitud de los vanguardistas, cómo los vanguardistas interpretan la innovación y la incorporación de la innovación en su trabajo. Respecto entonces a literatura, por ejemplo, Fernández Porta va a resaltar un texto de Ronald Zuckernick llamado The End of the Novel and Other Short Stories, que es básicamente un libro donde el autor decide, intentando un acercamiento más real hacia lo real, decide hacer grabaciones, decide transcribir sus grabaciones y la transcripción de esas grabaciones termina configurando el libro. En las grabaciones que él hace, el sujeto hace relatos autobiográficos o, por otro lado, hace relatos encaminados a interpretar el desarrollo de la ficción. ¿Cuál es el futuro de la ficción? Lo interesante acá vendría a ser Fernández Porta. Qué interesante que este literato que va a producir libros, que se concentraría en la producción de libros, realice su reflexión a partir de la cinta de audio donde graba su voz y convierta la cinta como en el vehículo que después del cual, sí, el vehículo ante el cual este autor va a convertirse en testigo, ni siquiera en testigo, va a ser como un intermediario. Entonces, ¿por qué realizar todo ese paso? ¿Por qué no simplemente llega, se pone de frente ante la página en blanco y empieza a escribir? ¿Por qué tiene que pasar por un proceso de mediación tecnológica? En ese sentido, el proceso de mediación tecnológica podría ser, y Fernández Porta lo va a destacar, en ese proceso y en otros que va a denunciar. Esa utilización de la mediación tecnológica va a ser realizada con la idea de que en la incorporación de la nueva tecnología hay un grado cero de la creatividad. Hasta cuando fui dibujante, hasta cuando fui acuarelista, hasta cuando pinté al óleo, desarrollaba esta creatividad. Vienen los nuevos, los denominados, incluso esa fue una tendencia respecto a este tipo de transformaciones. Se les denominaba nuevos medios a los medios no reconocidos dentro de la práctica más convencional, más de bellas artes, más de artes plásticas. Los denominados nuevos medios implicarían entonces una partida desde cero respecto a la producción creativa. Entonces, en este sentido, pareciera que con el hecho de emplear el nuevo medio, la videograbación, la grabación en audio, la manipulación y edición de estos contenidos, vamos, y al incorporarlo en los circuitos de, 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 de exhibición de las artes visuales, ya se estaría garantizando como la necesaria condición creativa de la obra como tal. En ese sentido, creo yo, la, la cuestión tendría que ver con inmadurez respecto a la comprensión de ese nuevo medio, a la manera en que ese nuevo medio poseería una serie de calidades expresivas que el artista debería investigar, debería explorar y a partir de las cuales sacar partido respecto a su idea de representación o a los temas que quisiera representar.
En ese sentido les recomiendo seguir, no sé si esté activa aún, una página que realizó el investigador y artista y docente Gil Charalambos, relacionada con una historia del videoarte en Colombia, para que miren porfa, otra vez, ¿no? Concedan el hecho de que esa página no fue diseñada para el Internet 2.0 o fue diseñada para el Internet 2.0, pero aún con un lenguaje visual que consideraríamos hoy precario o consideraríamos hoy de época vintage. Concédanle porfa la apreciación tierna a esa página. Sin embargo, cuando la revisen, les sugiero que la revisen criticando, cuestionando su formato. Sí, los colores y el hecho de que haya un banner que tenga una, y esto es como una reminiscencia de un tipo de producción de imagen que predominaba en términos de la lógica del video, que era como la pantalla, la representación de la estática en la pantalla como puntos que se mueven. Entonces, que tenga ese banner, que tenga una distinción de colores similares a esta barra, a estas barras de colores que se ponen al principio de las, se ponían al principio de las transmisiones en televisión para ecualizar imagen, sonido, para garantizar la calidad de la transmisión. Vemos que a pesar de esas reminiscencias, o ni siquiera a pesar, gracias a esas reminiscencias y a esa recuperación formal en términos de banner, líneas de color y a partir de distribución de capítulos, miren la página y piensen, por ejemplo, si Gil Charalambos con la realización de esa página estaría dando un paso entre la producción de un catálogo tipo documento impreso a la comprensión de un lenguaje como el audiovisual, donde se cabría la posibilidad de presentar texto escrito, incluso audio, incluso video, y las soluciones que tomó, cómo aparecen las fotografías en algún caso, cómo aparecen los videos en otro, cómo realiza esa distribución de la información respecto a, además, el tipo de técnica que está analizando. De hecho, ¿qué tipo de historia se plantea este autor? Si su historia es más una historia que podría enlazarse claramente con el modelo basariano, vidas de artistas, entonces sería vidas de videoartistas, es decir, eh, producción de obras más anecdotario. Si la investigación de Charalambos va más por el lado del inventario histórico, entonces primer año tal, primera exposición donde se trabajaba con televisores o con video, y de ahí en adelante una seguidilla de eventos donde se destacan sobre todo las exposiciones más las instituciones que estuvieran ahí, o si, por ejemplo, aprovecha el inventario de eventos para decir, ok, en tal década o en tal lustro o en tal región o bajo tal circunstancia histórica, la producción de videoarte en Colombia se daba así, llegaba hasta otra y se daba así, o después se dio de esta manera. Ejemplo, década de los 80, todavía no está declarada la guerra contra las drogas, la economía del narcotráfico está empezando a penetrar de manera cada vez más fuerte la ética, la psicología y la sociología del colombiano promedio. Los artistas se ven inmersos en ello. ¿Cómo afecta esto la producción de videoarte? Okay. Pasamos de ahí a la guerra contra las drogas, mediados de los 80 en adelante. ¿Cómo afecta la guerra contra las drogas la producción de videoarte? Y después de la guerra contra las drogas, muerte de Pablo Escobar en adelante, auge del paramilitarismo, cómo esto afecta la producción de videoarte. Ahí, ahí entonces cabría preguntarse cómo retoriza Charalambos la historia respecto a la técnica. O perfectamente puede que no le importe, como vale culo, la técnica va por acá, la historia va por acá, yo lo que hago es simplemente inventariar. Entonces respecto a la manera en que Fernández Forta, un momento, me encanta
performance de garganta picha cuando estoy hablando de la carne, la tecnología y la retorización de las innovaciones técnicas. Pero bueno, vejez también. Entonces, haciendo una pregunta respecto a la manera en que este, las, la introducción de innovaciones técnicas dentro de la práctica artística implica variaciones respecto a la incorporación e interpretación de esta incorporación. Fernández Porta incluso va a decir, y ahí abre una línea que no trabaja a profundidad, que creería yo podría dar para otra investigación, y es una manera en que el comprender los desarrollos tecnológicos como productores de memoria manipulables y editables podría llevar a una extensión respecto a la suspicacia sobre los relatos históricos oficiales. Básicamente, ¿qué pasaría? Perdón, si ahora la realidad se interpreta, la realidad backslash actualidad se interpreta a partir de video, de cámaras grabando a políticos en activo, y esas imágenes se pueden manipular a través de procesos de edición donde la sofisticación va a ser cada vez mayor respecto a engañar a quien mira, es decir, aquí sofisticación igual naturalismo o hiperrealismo. ¿Qué podremos pensar respecto a los relatos oficiales que vemos en las pantallas de televisión? ¿Son verdad? ¿Son mentira? Concedemos que son mentira, y si son mentira, entonces ¿con cuál criterio de verdad nos vamos a mover respecto a ese tipo de producciones? Y básicamente la suspicacia respecto a la autenticidad de los documentos, va a decir Porta, los documentos de cultura que van a ofrecer estos nuevos medios técnicos va a ser predominante. En ese sentido, respecto a arte contemporáneo colombiano, valdría la pena mirar cómo desde la segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado, artistas empiezan a incorporar o a relacionarse de manera problemática con las innovaciones técnicas, y al mismo tiempo empiezan a producir obras relacionadas con recuperación de hechos históricos, reflexión en torno a la producción del relato histórico, cuestionamiento de relatos históricos oficiales, como por qué lo empiezan a hacer en ese momento y cuál es su objetivo. Quizá coinciden con esta afirmación que haría Fernández Porta. En lo personal considero que sí. Lo que hace falta es como generar como un basamento teórico suficientemente sólido para entender no solamente que el artista colombiano que vive en un entorno de alta volatilidad política, eh, se acerca a los nuevos medios para reinterpretar la historia y dar su versión de la historia simplemente porque llegan los nuevos medios. Creo que ahí hace falta como, queda como en el vacío la respuesta misma del artista, como preguntarte al artista por qué lo hizo, saber por qué lo hizo el artista y qué objetivo tenía, si quería ingresar al museo como institución que consolida, que oficializa su versión de la historia, si quería construir otro museo, si tenía el ideal futurista marinetiano de estallar el museo y estallar una versión de historia para proponer la propia. Ok, perfecto. Y ahí, de hecho, en términos de las razones del artista, también saber desde qué perspectiva está contemplando ese futuro de la historia. Es un sujeto que integra una comunidad marginal, es un sujeto de clase obrera que ha llegado a estos nuevos medios para poder por fin hablar ya no como subalterno, sino intentar desubalternizarse. Es un sujeto de clase alta, hijo de élites administrativas o políticas, que decide cuestionar el contexto familiar del que sale. Ahí habría muchísimas preguntas al respecto. Digamos que ese hijo de clase obrera que llega a nuevos medios para producir su versión de la historia, ahí me estoy refiriendo a Wilson Díaz, respecto al hijo de élites administrativas y políticas que decide interpretar la historia y el relato de historia que ha configurado a su genealogía, ahí me estoy refiriendo a Luis Ospina, cómo ambos utilizan los nuevos medios para producir historia y qué tipo
de historiografía y de nueva historia construyen. Insisto, esa investigación no ha sido hecha. Ahora bien, respecto a la incorporación de estos desarrollos tecnológicos, entonces el low-tech va a ser visto como una posibilidad de generar crítica, como una posibilidad de asimilar los desarrollos técnicos y como incluso una posibilidad de relacionarse, yo diría, de manera dinámica con las derivas que se pueden dar a partir de la incorporación de esos objetos ya superados dentro de esta carrera tecnológica del denominado desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo cintas de video grabadas y regrabadas y regrabadas y regrabadas, que por ese proceso de manipulación generan una imagen con cierta calidad? ¿Qué pasa si las utilizo para incluirlas en mis video instalaciones? Y además, ¿qué pasa si utilizo esas cintas como soporte para presentar dentro de mis videoinstalaciones relatos respecto a la violencia paramilitar en el país? Esa reflexión, no tan, de manera tan burda, pero una reflexión similar, vendría a ser la que pudo haber hecho José Alejandro Restrepo para su instalación Musa Paradisiaca. De hecho, sí, en declaraciones que el caballero hacía en conferencias, en presentaciones, en textos, él sí hablaba de la calidad, perdón, él sí hacía explícita una reflexión en torno a la calidad del soporte, el tipo de soporte que utilizaba para afectar conceptualmente el trabajo resultante. En ese sentido, entonces, si se definiera la baja tecnología, la low tech, como una instancia crítica, Fernández Porta dice que podrían aparecer nuevas necesidades metanarrativas, es decir, se utiliza el formato, con él se construye una narrativa, pero en la construcción de esa narrativa se reflexiona sobre ella misma. Utilizo imágenes sobre las que se ha, perdón, utilizo cintas sobre las que se ha grabado, grabado y regrabado para dar cuenta, por ejemplo, de un ejercicio de memoria construido de manera precaria en la sociedad colombiana. Firma José Alejandro Restrepo. Esa estrategia narrativa, desde la perspectiva de Fernández Porta, podría acercarse a la reconsideración, la investigación y el desmantelamiento de prácticas modernas, de prácticas que, digamos, en esta perspectiva que les estoy planteando respecto a arte contemporáneo producido en los 90, prácticas que se podrían considerar del alto modernismo, que si lo quisiéramos podrían establecer una oposición entre la herencia planteada por los artistas canonizados desde el modernismo travista, los cinco grandes de Marta Traba, su decadencia a lo largo de la década de los 70 y los 80, sobre todo, insisto ahí, teniendo en cuenta la puñalada trapera que aceptaban con gusto que vendría a imponer la economía del narcotráfico, es decir, puñalada trapera que afectó, por ejemplo, los procedimientos pictóricos de Obregón, que pasó a pintar, de pintar al óleo al acrílico porque secaba más rápido, por lo tanto vendía más, que generó eh, la relación absurdamente mentirosa de Fernando Botero respecto al hecho de negar que le vendía parte de, no, que le vendía parte, no, que vendía obras directamente a miembros de esta élite económica, negando siempre que no tengo nada que ver con el narcotráfico, yo no vendo el narcotráfico, hasta que un bombazo destruye la fachada de un edificio y se ve que había boteros por todo lado. Entonces, esa generación entrando en decadencia, ¿cómo viene a chocar? ¿Cómo se encuentra y qué tensión genera con la otra generación, la que venía después, que viene a utilizar estos nuevos medios y que vería con suspicacias las retóricas modernas de estos sujetos? Genios creativos machistas, consumidores de mujeres, altamente adictos o adictivos, altamente mediáticos y ansiosísimos por un éxito en la comprensión de su devenir, de su propia vida, de su semblante y de su obra, en términos ya no de cualificación artística, sino más de, creería yo, transformación en farándula. Entonces, esa generación que viene decayendo y que básicamente se enamora de la cámara como la que le devuelve una imagen en términos de popularidad, como es cuestionada por
otros artistas de otras generaciones que están utilizando nuevos medios y que están, por ejemplo, desmantelando, creería yo, insisto, esa historia no se ha construido, no se ha escrito, perdón, que vendrían incluso a desmantelar las nociones de calidad en torno a la producción de obra, de hecho a desmantelar, cuestionar radicalmente la noción del semblante del genio creativo devorador de mujeres, la noción de éxito comercial. Los narcos compraban pinturas, los narcos no compraban videoarte. Entonces, si no hay plata para el videoarte, ¿qué tipo de afectación va a tener eso en la misma calidad, autoconcepción y circulación de esos proyectos? Entonces, digamos que la, lo que vendría aquí Fernández Porta creo que hace una lectura optimista respecto a la relación arte-tecnología. Él va a decir que aquí se podría dar una tematización productiva de la amenaza de la tecnología. Ese componente no lo he visto en las producciones colombianas. Digamos que ahí podría mencionar los videos que realizaban con un carácter altamente autobiográfico, pero cercano a la producción de cierta ciencia ficción, tal cual como la comprendían la pareja creativa Wilson Díaz, Juan Mejía. Creería que en algunos casos en esos videos se superaba y se tematizaba la amenaza de la tecnología como relato, pues, y también algunos videos realizados por Ana María Millán, donde se acercaba, uno lo puede ver desde tres niveles, de manera crítica, de manera irónica y de manera eh, como, como, como el fanático que produce imágenes de fandom. Entonces, analiza para criticar, resaltar sus valores y demostrar adoración, la obra de Jairo Pinilla, realizador de cine de terror, sobre todo gótico colombiano, setentero, ochentero. Ana María Millán llega desde los 90, 90 2000 y se acerca a su obra y reconstruye, desarrolla procesos de cine, de video, donde quiere sobre todo cualificar, como enaltecer, creería yo, los procedimientos precarios de desarrollo de efectos especiales que se presentaban en las películas de Pinilla. Pinilla hacía sus películas con la calidad que le daba la economía a la que podría acceder en su época. Millán mira con crítica, nostalgia y adoración, sí, creo que incluso adoración es ahora para resaltar de allí elementos que podríamos, que podríamos, no, que ella considera que nosotros podríamos recibir para comprender de manera diferente, de manera temáticamente diferente, la tecnología usada en la obra de Pinilla y los resultados a los que llegó. En ese sentido, entonces, digamos, refiriéndose a la televisión, Fernández Porta, digamos que voy a resaltar esto porque dentro de esta construcción de historia de arte contemporáneo, considero que estas lecturas como estas no aparecen. Fernández Porta va a reflexionar respecto al hecho de temas privilegiados dentro de la televisión que se producía en su momento, la televisión en ese sentido como culmen del desarrollo de la mediosfera, eh, los contenidos que se producían, los formatos que se producían y por ejemplo la manera en que esta era reflejada en las producciones, sobre todo lo que le interesa aporta acá de la literatura posmoderna. Ahí de hecho valdría la pena mirar cómo aparece, cómo es representada y qué metanarrativas impone la idea de hablar de televisión dentro del arte contemporáneo colombiano. La televisión, los contenidos que se transmiten en la televisión colombiana son incorporados para ponerlos en las obras. Ahí podría decir sí, José Alejandro Restrepo, tomar notas periodísticas, pues de noticieros para realizar, para complejizar conceptualmente su obra. El televidente es tenido en cuenta como observador, como ente que mira, como ente dominado por la televisión. Ahí sí ya no tendría
no se me ocurren ejemplos. El relato televisivo como productor de narrativas que reemplazan la realidad. Hay, por ejemplo, hay una obra de Giovanni Vargas que presentó en el Salón Nacional de Artistas que se realizó en Cali, que se llamó Urgente, no recuerdo ahorita su número, creo que era el 40º, no lo recuerdo. Que había como una acumulación de objetos. Aquí, aquí me estoy adelantando a lo que va a decir Porta respecto a los desechos y el reciclaje. Hay como una acumulación de espejos y en la parte superior hay un video donde hay un video, no, hay una televisión culona, una televisión vieja, no una pantalla plana, no una táctil, una televisión de época donde se presenta un relato de horror que uno ve a medias, uno ve de lejos y que uno ve mirando hacia arriba, como cuando uno mira hacia su jefe, como, sí, decano, sí, nuevo decano, échame. Eh, Creería que ese relato va por allí. Obviamente Luis Ospina y Carlos Mayolo refle produciendo reflexión. No, Luis Ospina, no, no me atrevo a hablar de Carlos Mayolo. No, no conozco tan bien su obra. Pero sí Luis Ospina reflexionando respecto a la producción de su propia narrativa audiovisual utilizando a uno de sus protagonistas para 10 años después ponerse ambos, Ospina, protagonista, que era Dudman, que es, era, no, ya se murió, Dudman Alberto Murillo, un fakir que aparecía en Agarrando Pueblo. Luis Ospina le invita a una sala convencional, una sala doméstica, para que entre los dos visionen Agarrando Pueblo y Dudman Alberto construya una narrativa a partir de su interpretación como espectador. Ahí podría darse una reflexión en ese sentido, pero en arte contemporáneo colombiano, ¿ve? No, 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 no recuerdo si como esas obras de evento metanarrativos, no, no, ni idea. Ok, entonces, volviendo a la televisión como tema, sí, eventos metanarrativos en arte contemporáneo donde la en arte contemporáneo colombiano donde la televisión sea un tema. Ni idea. Otra investigación de historia de arte contemporáneo. En ese sentido, Fernández Porta entonces va a decir que el tema privilegiado de la televisión cuando es trabajado desde la literatura postmoderna va a ser la manera en que se da una experiencia del hogar. Una experiencia del hogar donde la familia disfuncional, la familia a nivel de la reflexión psicoanalítica o la familia incluso como posibilidad, esta sería como la parte más moralista de ese rato, la familia como posibilidad de construcción de normalidad y permanencia en un entorno de normalidad, podría ser uno de los entornos privilegiados de este tipo de medio. Y en ese sentido, lo que va a decir Porta es que cuando se refleja a la familia en la televisión, creería que está hablando solo de la estadounidense, aunque ahí va a ser un chiste respecto a la telebasura catalana, supongo que es donde él vive y trabaja. Respecto a la telebasura estadounidense, cuando se representa a la familia ante la pantalla, la familia presenta, por un lado, una aspiración constante a sostener su estructura, es decir, al final de estos capítulos la familia queda constituida, no se rompe, no se destruye y no aparecen nuevas alternativas, pero constantemente dentro de la narrativa se muestran como elementos que señalan su disfuncionalidad y que dentro de, perdón, que en esa estrategia de representación la mirada hacia la familia la da el espectador es el testigo de la narración y el espectador incluso puede incorporar por proyección, por entenderse dentro de ese núcleo familiar, puede convertirse en un narrador omnisciente, como que el espectador está yendo y viniendo entre su visionado de la serie donde aparece la familia y las circunstancias que sufre la familia para implicarse emocionalmente, no para tener un conocimiento objetivo de lo que vive esa familia, no, él de hecho sabe perfectamente y constantemente se recuerda que está viendo una ficción, no obstante ello, se implica emocionalmente dentro del relato y va a asumir, eso ya lo decía yo respecto a otro tipo de, ya está, cuando estaba hablando de sagas, va a asumir el final del relato como un ejercicio de duelo. Entonces, generalmente estas narraciones, hablemos de sitcoms, estas narraciones no tienen final.
De hecho, sus capítulos pareciera que son autoconclusivos. Sí, no, y tampoco generan una continuidad. Como sucedía en el capítulo 14 de la primera temporada, esto se va a reflejar en el capítulo 3 de la temporada 8. No es tan así. Se busca más es como una autoconclusión donde hay posibilidad siempre de mirar el nuevo episodio de la familia X, y cuando termina la serie de la familia X, el espectador queda como en falta, como, ay, manica, ¿qué será de la vida de tal personaje? Me gustaba tal personaje, odiaba a tal personaje. Y ahí lo que va a recuperar Fernández Porta es como esa idea de no progreso, ¿no? O sea, si antes veía en las representaciones de la juventud o del paso de la adolescencia o de la pubertad o del inicio del desarrollo sexual de estadounidenses representado en pantallas como un tipo de nuevo realismo, donde la posibilidad de progreso queda puesta en pausa. Lo mismo va a decir, va a presentarse acá en este tipo de seriales. Y en estos seriales, él de hecho va a decir su característica o una de sus características principales va a ser precisamente esa no posibilidad de progreso. Creo que traduciéndolo a novelas nuestras, lo que mejor nos gusta, no, perdón, lo que más nos gusta ver o lo que mejor nos parece representado es sobre todo esa estaticidad, como la parte en que la novela parece que no avanza, en que, no sé, el embarazo de la protagonista dura 2 años, o para que el protagonista se entere de que le están poniendo los cachos necesita una travesía de circunstancias corrientes de 6 meses, donde los personajes permanecen estáticos respecto a su devenir vital, mismo semblante, misma condición de salud, mismo entorno geográfico, y lo único que hacen es someterse a pequeñas arandelas emocionales que van apareciendo en cada capítulo. Sin embargo, el relato se mantiene constante. Entonces, ahí él va a hablar, y esta lectura me gusta muchísimo porque si la traemos al arte contemporáneo nos permite como abrir vías de investigación. Él va a hablar de la serialidad en sí misma como una forma expresiva, como la repetición por la repetición como una forma de expresión, que podría así acercarnos de manera marxiana y mamerta a la alienación del sujeto en el entorno del capitalismo de la productividad, donde simplemente desempeña una y otra y otra y otra vez la misma tarea para que se enriquezca su jefe, es decir, una lectura crítica, o el hecho de considerar como una obligación metafísica aquí de hecho me volví cristiano, como la condena del trabajo eterno, como ustedes comieron el árbol de la vida, entonces les toca trabajar y el trabajo es castigo. Sí podría darse esa otra lectura, e incluso se pueden dar de manera eh, integrada. Aquí estoy pensando en la obra de un artista que opera básicamente con la serialidad como forma expresiva, es Juan Pablo Echeverry, con su, aquí entonces empiezan como las ambigüedades interpretativas, con su performance performance autobiográfica, perdón, performance de representación autobiográfica de su proceso de envejecimiento, uno, condena a cadena perpetua a todos los días sacarse una fotografía con la lógica visual de la empresa Fotojapón. Tres, declaración de amor respecto a la lógica, de hecho de amor incondicional y eterno, respecto a la lógica visual de la corporación Fotojapón. Uf, ahí, si ahí no sabemos, o no sabemos, no, habría que preguntarle al artista. Ahí deberíamos como disponer, entender, no disponer, entender la manera en que Juan Pablo Echeverri realiza la serie Miss Foto Japón, asumiendo las premisas de, a partir de un día en la vida de, voy a hablarlo en primera persona como si fuera Juan Pablo Echeverri, a partir de un día en mi vida decidí sacarme una foto diaria. A partir de ese momento me amarré con una premisa estética, un tipo de imagen que me produce
ese fotografiado y por otro lado generé también una disciplina del cuerpo. Incluso pongo mi cuerpo ante el dispositivo de una manera serial, de una manera repetitiva para dar cuenta no solamente de mis transformaciones fisiológicas, sino también, y aquí es donde la metodología de producción sería muy interesante para comprender como los niveles de reflexión que produce el propio Juan Pablo Echeverry respecto a la técnica, respecto a la imagen como resultado final y a la serialidad misma que la estructura. También cabría mirar ahí entonces cómo, si por ejemplo Juan Pablo Echeverry realiza una preproducción de su performance ante la cámara para realizar, voy a ponerlo como ejemplo, durante una jornada de un lunes, por ejemplo, todos los lunes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Juan Pablo Echeverry está posando ante la cámara, modificando su semblante, afeitándose, cambiándose de ropa, poniéndose lentes de colores, en fin, operando bajo, de diferentes maneras sobre su cuerpo para, a lo largo de esa jornada del lunes, sacar las fotos que corresponderían, por ejemplo, a los 15 días que vienen. Entonces, para engañar al tiempo, como el formato de Juan Pablo Echeverry, el formato de fotografía obtenida por Juan Pablo Echeverry es un formato donde el tiempo y el espacio se suspenden, es como un fondo azul genérico fin. Para seguir engañando la percepción del espectador respecto a ese paso del tiempo, voy a hacer en una jornada lo de las fotos de 15 días, porque, y aquí entonces vienen las circunstancias vitales del artista que viaja, ¿no? Del artista que no está, de, del artista posmoderno que reconoce el viaje como parte de su labor creativa, no como el artista moderno que produce su obra encerrado, recluido, en cuarentena, incluso podría decirlo así, en su taller esperando la musa. Si este artista, Juan Pablo Echeverry, tiene que viajar a Malasia a realizar una exposición de Miss Foto Japón y esa labor le va a implicar tiempo, ¿será posible que dentro de su procedimiento metodológico integre la preproducción para anticipar las imágenes que corresponden a ese momento, a ese periodo en que está concentrado en otras labores? ¿Cómo haría Miss Foto Japón si, por ejemplo, le toca en ese viaje a Malasia un trayecto que antes era de 2 días, haciendo diferentes escalas? ¿Qué pasa si se le atrasan los vuelos? ¿Qué metodología implementa y cómo sigue implementándose metodología para que la serialidad como forma expresiva no pierda sentido? Él puede andar con un estudio portátil de Miss Foto Japón, es decir, fondo azul, cámara a cierta distancia, se ha entrenado para poder captar esas fotos por sí mismo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, está enguayabado y no tiene la capacidad de manipular ese dispositivo diseñado por él para sacarse sus fotos? O sea, creo que hay en términos de lo técnico, hay una gran cantidad de preguntas que esa obra admitiría para entender cómo en Mis Foto Japón, la serialidad no es simplemente la repetición de la imagen del artista, sino como dentro de la comprensión del proceso técnico, como la misma metodología podría darnos más respuestas y mejores, creo yo, porque las lecturas críticas que ha recibido Mis Foto Japón en lo personal me parecen de mierda, esa obra merece más. Entonces, ¿qué lecturas críticas o teóricas podrían derivarse de comprender en Mis Foto Japón la serialidad de manera seria, no como el resultado formal, no como la proeza biográfica, sino como la acumulación de una serie de respuestas donde el sujeto, Juan Pablo Echeverry, se sabe incorporado en una lógica de producción constante, la cadena perpetua de la que hablo, eterna, sino por otro lado bajo esa obligación, ¿qué tipo de procedimiento realiza para cumplir con ese mandato? Ok, entonces, eh, digamos que aquí entonces va a pasar Fernández Porta al cine y después al video. Sin embargo, los voy a enlazar, pues como que voy a ir rápido sobre ellos, pues porque lo que dije de Videodrome y estos ejemplos que he puesto, creo que me parece que ya como que ayudan al respecto. Voy a tomar agua para que se me dañe, para dañarme la garganta, perdón, ella no se daña, yo la daño. Respecto al cine,
La lectura que más destaco es una que ya me he venido como sugiriendo o mencionando en otras ocasiones, y es básicamente el cine va a ser la técnica privilegiada después de su aparición, después de su popularización, para fabricar e industrializar la cultura popular. Va a ser tan importante que va a evidenciar para muchos analistas de la imagen, analistas culturales, artistas, va a evidenciar el hecho de que desde la segunda mitad del siglo XX la cultura va a ser algo industrialmente producido. Tanto así que quienes se quieren localizar por fuera de ese entorno industrial tienen que transvestirse de industriales modificando sus procedimientos artesanales. Estoy pensando, por ejemplo, en ese tipo de productos culturales donde se habla de el renacer de la práctica artesanal en una comunidad abandonada del Estado y de la mano de Dios, donde las pocas personas que quedan siguen haciendo sombreros de hoja de palma. Estoy pensando entonces en eso como tema, en el cubrimiento mediático que puede recibir eso como tema, digamos, programa de telemierda de RCN donde van allá a acosar a los pobres realizadores de sombreros, a mariquearles con la puta cámara metiéndose en su vida privada sin respetar absolutamente nada, es RCN. Y por otro lado, el éxito que podría tener esa narración mediática como, ¡ah, marica, buenísimo! Increíble los sombreros que hacen esas personas. El derivado de ese éxito mediático, como, ay, vamos a hacer un paseo. Entonces ya los espectadores de ese programa de telemierda ven el programa de telemierda y deciden configurar ese pueblo, ese pobre pueblo llevado de la mano de Dios y abandonado del Estado, van a convertirlo en destino turístico para ir a buscar los sombreros. Van efectivamente, compran los primeros sombreros y después resulta que se arma una jauría de espectadores, audiencia, que van a ir a ese pueblo para acosar físicamente a los productores de sombreros y obligarlos a que les den los putos sombreros. Los productores originariamente no hacían sombreros de manera industrial. Si quieren responder a ese mandato que les impuso, que impuso sobre su vida la cultura audiovisual, les toca asumir, insisto yo, de manera transvestida, les toca transvertir su práctica artesanal a industrial y en el entretanto perder por lo menos su tranquilidad. Sí, puede que el antropólogo hippie diga, no, y además pierden espiritualidad, porque cuando eran más perezosos y tenían más tiempo, los sombreros eran, y aquí empiezan a aparecer las suposiciones místicas, pero sin volvernos hippies, sino más como críticos de la lógica que impone la industrialización de la producción a través de la producción de cultura a través de cine o televisión. Esta autoconciencia en muchísimos casos lleva a asumir la práctica de producción de cultura material como una muerte anunciada. En ese sentido me refiero, por ejemplo, a las obligaciones que se imponen ciertos mandatarios locales. Pues estoy pensando en alcalde de pueblo pequeño, inmundo, olvidado y aburrido como el 99% de los pueblos de este país, que quiere hacer algo para activar económicamente, me encantan además las palabras, activar económicamente su pueblo, y para hacerlo fabrica una atracción turística, pero a la fabricación de la atracción turística tiene que añadirle la industria de producción audiovisual para que esa atracción turística sea conocida en el mundo, aún a sabiendas de que ese conocimiento puede llevar a la depreciación de su mismo pueblo porque se le va a llenar de putos turistas que no van a estar interesados en cuidar ese bien, ese espacio como un bien para que otros lleguen, sino llegar, depredarlo, utilizarlo, largarse. Entonces, eh, estoy pensando en esas iniciativas políticas culturales de alcaldías desesperadas por obtener recursos o generar recursos bajo el espejismo de si presento cultura me van a llegar turistas, y lo hacen a sabiendas, creo yo, de los efectos que esto va a producir y sin importarles estos efectos. La retórica de la economía naranja convertida en autocastigo. Ahora bien, para pasar a hablar del video,
Fernández Porta se va sobre todo a concentrar en como en sus implicaciones no ontológicas, perdón, los efectos que puede tener la proliferación del video, y es que el video pasa a ser una, el sustrato de nuestra memoria. En ese sentido podría convertirse en una arqueología del presente. Porfa, en este momento si quieren paren este video y miren sus videos más viejos en su celular y miren cómo la reminiscencia arqueológica, la reminiscencia memorística sobre todo va a ser la que los va a destacar. Es más, por pudor respecto al tiempo que están viviendo, puede que borren ese video porque no quieren salir así, esa situación es embarazosa, ese video no debió haberse grabado porque esa memoria después me puede resultar incriminatoria. Creo que sí, si ustedes hacen ese ejercicio respecto a los videos más viejos que tienen en su celular, van a entender esa categoría de video como arqueología del presente, una arqueología de ayer. Y en ese sentido me gusta cómo recupera la lectura de Fredric Jameson en un libro que es canónico respecto a la comprensión de la cultura moderna. De hecho, la expresión capitalismo tardío está en el mismo título del libro. Y la mirada que va a hacer Jameson, o sea, el video, según Fernández Porta, va a ser la de entender el video como la forma por excelencia de la estética postmoderna. Ahí entonces es donde va a aparecer la mención a Videodrome, pero pues nada, superada. Y quiero pasar entonces al hecho de que el video es una nueva forma de gestionar la memoria visual. De hecho, si ustedes, esto sí sirve un resto para los 80, pero si ustedes miran sus celulares como nuevas máquinas de producción de videos y los amarran, los hermanan con las aplicaciones donde estos videos son subidos, yo creería que incluso esa idea de nueva gestión de la memoria visual, yo le quitaría el nueva. Yo creería que es básicamente el video pasa a ser la gestión de nuestra memoria visual. Y valdría la pena ver entonces en qué sentido, no, con qué objetivo producimos nuestros videos, qué destino pretendemos darle a esos videos y qué hacemos con los videos grabados en crudo. Si yo grabo los videos en mi celular para ponerlos en TikTok, después borro los videos en mi celular y solamente los dejo en un entorno donde esa memoria visual habrá de circular, voy a ser poseedor de mis videos, estoy obligado a guardar esos videos para dar cuenta de esa memoria visual, en qué formato hacerlo respecto a la fragilidad, por ejemplo, tecnológica, de los formatos más recientes, porque grabo permanentemente video. Incluso yo extendería esa reflexión respecto a otras plataformas. ¿Qué pasaba con qué pasó y cómo entiendo la cultura letrada que podría circular a través de Facebook? ¿Cómo tramito la prevalencia de la red de imágenes Instagram dentro de la manera en que comprendo también mi producción autobiográfica, o no, la producción de mi semblante ante un público, más bien? Y en tercera instancia, cómo empiezo a incorporar la producción de videos en plataformas como TikTok para gestionar mi memoria visual. ¿Qué resultado se da de ello y qué resultado se da sobre ello? Y quien quiera revisar esa memoria visual, a qué protocolos deberá someterse. Entonces, derivado de eso, y creo que con lo que acabo de decir, como que podría funcionarles a ustedes, la idea de video como espacio donde se da una nueva gestión de la memoria visual va a plantear también una posibilidad de alterar, una posibilidad o una amenaza de alterar las relaciones personales mediante este dispositivo. Es decir, un video como canal de expresión afectiva que repite, que podría repetir permanentemente no sé, un saludo, y cómo a partir de esa repetición permanente de ese saludo, ese video va a determinar, por ejemplo, la decadencia psicológica de la persona, por ejemplo, en un trabajo de duelo. Que estoy pensando en la fase inicial de esta película de ciencia ficción, que no es tan buena, la verdad, pero pues la han tomado muchos autores como, es que en Minority Report vemos como la prevalencia de ese estado autoritario
que ahora nos juzga antes de cometer el acto. En Minority Report, el protagonista se vuelve un bazuquero de recuerdos, consumiendo el bazuco de recuerdos, es decir, generando gestionando su expresión afectiva a partir de recuerdos de videos donde había interacción con su hija, la cual fue secuestrada en un momento en que ella estaba divirtiéndose con él. El protagonista está con su hija en la piscina, él está jugando a sumergirse y a emerger, sumergirse, emerger, la hija feliz, el tipo se sumerge, vuelve a salir, no hay hija, a partir de ahí no la encuentra, aparte el man es tombo, es que está jodido por todo lado. Entonces el man, aparte de ser tombo, quiere ir a buscar a su hija, es tombo y quiere presionar como a través de la institución donde trabaja ciertos tentáculos para poder como cualificar la búsqueda de ese ser, no lo va a lograr y esta pérdida va a determinar su vida futura. Por lo tanto, cada vez que quiera embriagarse de sentimientos, en vez de meterse unos tragos solo en su apartamento y ser sujeto de su propia decadencia, lo que dice es, no, más bien complemento tragos con droga visual. Voy a gestionar mi duelo viendo una y otra y otra y otra y otra vez las memorias, perdón, la grabación de imágenes de mi hija en movimiento. Y el tipo se vuelve más loco que una puta cabra. Y véanse la película, pues es mala, pero... Entonces, digamos que respecto a esta nueva gestión de la memoria visual, lo que va a decir entonces Fernández Porto es que en el video va a darse, sí, una reescritura de la propia tradición cinematográfica. Se van a utilizar sobre todo como las facilidades de edición y lo barato que va a ser producir video respecto a la producción de cine. No es necesariamente barato, pero respecto a la producción de cine sí plantea una gran diferencia. Para reescribir la tradición cinematográfica, yo pensaría, por ejemplo, en la proliferación de videoensayos que básicamente lo que hacen es acercarse al cine, a cierta tradición cinéfila, para aprender de allí reiteraciones, lecturas sobre la cultura del momento o previsiones respecto a la cultura que tenemos ahora. Y por otro lado, en esa nueva gestión de memoria visual, lo que les decía el ejemplo del protagonista de esta película, el trabajo de duelo va a estar mediado por la tecnología. Y él, para terminar esta parte, va a hablar de una certidumbre, de una certeza, de un modo de comprender eh, el ubicarse ante cierta tecnología, y es que desde la literatura y desde las producciones cyberpunk, lo que van a hacer los cyberpunk es señalar precisamente esa relación empática, absorbente e incluso esclavizante, ¿sí? Que vamos a tener con la tecnología, con los desarrollos técnicos. Entonces esa relación puede llevar como a la mirada apocalíptica, las máquinas me van a esclavizar para siempre, o puede irse por la parte más tecnófila, y es que gracias a las máquinas puedo desarrollarme mejor. Entonces, digamos que por esas vías lo que dice Fernández Porta es la cuestión no es tanto quedarse en tecnofilia o en tecnofobia, sino en mirar más bien cómo el cyberpunk nos muestra que la tecnología no está en las máquinas, sino en la manera en que nos relacionamos con las máquinas. De hecho, que la máquina no está afuera, sino que la máquina depende de la forma en que la incorporemos a nuestra propia vida, estaría adentro. El celular, sin ser activado por nuestro uso, es una plasta. Nosotros tomamos esa plasta, la activamos y nos integramos en un entorno de presencia mediática, de esclavización respecto a redes, de odiar a medio mundo, de darle like a los demás sabiendo que me odian, de gestionar nuestras expresiones afectivas o de gestionar nuestras memorias visuales. Y entonces, lo que va a decir Fernández Porta es que el reconocer esa interioridad de la máquina y esa necesidad, yo añadiría, adictiva de relación con la máquina, puede llevar en muchos casos a lo que Fernández Porta va a llamar epifanía videográfica, de hallar la verdad en el interior del video. En ese sentido, hay muchísimas películas donde ustedes ven que el soporte mismo y el visionado repetido del soporte, por ejemplo, ver muchas veces un video, ir, venir, devolverse, ir, venir, devolverse, ir, venir, devolverse, hacer
puntualizaciones en ese video, va a permitir encontrar, por ejemplo, va a permitir resolver el crimen, va a permitir resolver la narración, va a permitir darle continuidad a la vida de los personajes. En ese sentido, la metanarración se hace predominante. Es necesario que en una producción de imagen en movimiento la persona sea vista mirando videos, ojalá repetidamente, para reorientar la narración. Ahí la metanarratividad funcionaría muchísimo e insisto, valdría la pena hacer esa indagación respecto a la producción de arte contemporáneo porque se haría una muy buena curaduría y creería yo, esa muy buena curaduría incluso mostraría la evolución respecto a la categoría de espectador del el sujeto que es mirando video y los efectos de ese mirar video, no sé, dentro de la propia narración artística o incluso dentro de la propia narración artística interpretando procedimientos, situaciones de la vida actual del país.